Ya, jóvenes, buenos días. Por favor, buenas tardes, ya, perdón. ¿Me confirman que se escucha bien? ¿Se escucha bien? Buenas tardes, profesor, si se le escucha. Buenas tardes, profesor, si se escucha. Muchas gracias, Buenas entonces. tardes, Bueno, profe. muchas gracias. Vamos a empezar entonces. Bueno, tenemos ya la semana 5, ¿no? Porque estamos de alguna manera nivelando un poco la postergación del inicio. Y bueno, no, yo siempre les recomendaría, al menos para este curso, que vayamos, como se puede decir, quedándonos con algunas ideas clave porque definitivamente la filosofía se va alimentando de la misma filosofía, ¿no? Definitivamente los autores contemporáneos han leído a los modernos, a los antiguos, y es importante que rastreemos, ¿no? Esas coincidencias, esas divergencias, y también, ¿no? Algunas de repente escuelas se vuelven a manifestar, ¿no? En este caso, después de haber tocado ya la filosofía histórica, hemos visto la antigua, la moderna, la contemporánea, toca un poco hacernos una pregunta, ¿no? Que tiene que ver sobre todo porque, si bien es cierto, habíamos dicho que la filosofía había nacido en Grecia, en el siglo VI antes de Cristo, en lo que sería hoy justamente estas polis griegas, y que había nacido con ciertas características, ¿no? Políticas, económicas, geográficas, culturales. Eh, ¿Cuál sería un poco la realidad de otros lugares? ¿Habrá una filosofía china? ¿Habrá una filosofía incaica? ¿Habrá una filosofía azteca? Y es por eso que el tema que vamos a desarrollar hoy día tiene que ver con la filosofía en América Latina y el Perú. Miren, no es filosofía peruana, ¿no? No estamos diciendo filosofía latinoamericana, estamos diciendo filosofía en Latinoamérica. Es decir, que es la filosofía que se produce aquí. Pero la polémica va a estar justamente en si la filosofía que se produce aquí es auténtica, es copiada, nació aquí, fue traída aquí. Y es lo que vamos a tratar de responder con estas dos preguntas que van a seguir nuestra clase. La primera sería, ¿cuándo se inicia la filosofía en América Latina y el Perú? Es decir, el origen. Un ratito ya, están tocando el timbre con urgencia parece porque han tocado mucho. Un ratito. Disculpen, disculpen. Entonces, seguíamos, ¿no? Diciendo, ¿no? ¿Cuándo se inicia la filosofía en Latinoamérica y el Perú, ¿no? Es decir, una pregunta, ¿no? Que si les preguntara por Grecia o la filosofía en su conjunto, y ustedes ya saben, ¿no? Siglo VI antes de Cristo, ¿no? Y la segunda pregunta es si podríamos decir que esta filosofía, de ser positiva su existencia, es auténtica, es propia o es simplemente una copia, una imitación. ¿Ya? Pero vamos a responder esas dos preguntas, ¿ya? Y eso va a ser lo que va a orientar un poco la clase. Esta tablita que está acá abajito es un resumen. Después la pueden revisar para poder ver un poco más los puntos principales, los principales representantes también, pero a nosotros más nos importa el tema de lo que es la fundamentación de lo que se va a abordar. Entonces, ¿no? Primer problema, ¿cuándo comienza la filosofía en América Latina y el Perú? Bueno, la mayoría de la mayoría de historiadores plantea que la filosofía, es decir, la etapa filosófica, inicia con la llegada de los españoles. Ese es el origen de la filosofía en el Perú para la mayoría de historiadores. Es decir, ustedes saben, ¿no? De que los historiadores llegan al Perú y traen consigo una múltiples cosas. Por ejemplo, traen animales. Acá no existían caballos ni cerdos, los trajeron los españoles en los barcos. También trajeron, por ejemplo, armas de fuego.
Acá todavía eran lanzas, escudos, flechas, y los españoles traen armas de fuego. Pero no solamente trajeron objetos o animales, trajeron también cultura. Por ejemplo, trajeron el castellano, ¿no? El castellano, que es el idioma que hasta ahora se habla, es traído por los españoles. También trajeron la religión católica. La religión católica trae lo que sería también esta propuesta de manejar lo que sería el tema de una religión que es traída de allá. Y también trae la filosofía. Esa es la propuesta, ¿no? La principal que podríamos manejar, ¿no? Ahora, si decimos entonces que trae, que llega con los españoles, principalmente va a aparecer cuando, con lo que conoceríamos como la colonia, ¿no? En la colonia es que se desarrolla la filosofía y obviamente es hecha principalmente por los españoles que vinieron. No es ni siquiera que podríamos decir que fueron los indios que aprendieron filosofía y empezaron a filosofar, sino que fueron los españoles que vinieron quienes eran los que empezaron a filosofar en esta época de la colonia. Ahora, cuando llegaron los españoles, no encontraron América vacía, ¿no? No es que haya estado simplemente vacía y ellos llegaron y se acomodaron, sino que habían culturas. La más importante y la que encontraron justamente fue la inca, ¿no? Y esta cultura inca no era una cultura que podríamos decir primitiva, ¿no? No cualquiera puede hacer Machu Picchu. Esa portentosa construcción en una montaña, con esas piedras y con esa forma de hacer encajar las piedras, realmente marca un conocimiento muy grande de lo que es la arquitectura. No cualquiera pudo haber hecho de repente esos andenes que hacen vencer la sierra y generan la posibilidad de tener agricultura en la sierra. No cualquiera hace las trepanaciones craneanas de los perdón, de los esparacas, sí. Tampoco hace lo que serían las líneas de Nazca. No cualquiera hace los vasos ceremoniales y tumichimus. Entonces, sí había una cultura, pero esa cultura estaba principalmente orientada a lo que podríamos llamar un conocimiento técnico. O sea, más que todo quería transformar el medio ambiente, la naturaleza, en algo que les pueda beneficiar, pero no había un cultivo de la razón, ¿ya? O sea, no pensemos de que los españoles trajeron todo lo que sería la civilización, ¿no? Ya había una civilización, simplemente que esa civilización no estaba abocado a cultivar la razón. Es más, predominó bastante todavía el mito, aún predominaba el mito, de tal manera que en ese predominio del mito es que vamos a tratar nosotros de generar, ¿no? Algún tipo de esfuerzo que genere, ¿no? El tema de no haber entrado en lo que es la respuesta propia de los filósofos a los problemas, o en todo caso de los habitantes de este Perú a los problemas. Ya entonces, tenían un conocimiento técnico superior, pero no un conocimiento filosófico. Entonces, si nos preguntaran por ahí cuándo surge la filosofía surge en América Latina con la llegada de los españoles, quienes trajeron ese cultivo de la razón conjuntamente con otros diferentes elementos. ¿Ya? Entonces, si surge en ese momento, obviamente no vamos a abordar filosofía Chavín, Chimó, porque no la había. Vamos a empezar las etapas filosóficas que en América Latina y el Perú en lo que sería la escolástica. El primer movimiento que aparece, ¿no? En función de esta problemática del origen de la filosofía sería la escolástica. Y miren, empieza en 1550 aproximadamente hasta mediados del siglo XVIII. Bueno, algo muy importante, sobre todo para nosotros, es de que en este periodo se funda San Marcos, ¿no? Y ya hemos mencionado esta situación, ¿no? Que San Marcos tiene como nombre, ¿no? A Marcos. Y Marcos obviamente es un santo, ¿no? Es uno de los
de los que acompañaban a Jesús, ¿no? Con lo que podría ser sus apóstoles. Y obviamente, en la fundación de San Marcos, que es en Lima, y que es la primera universidad, por eso decana de América, es que se convierte en un centro muy importante de la filosofía y la cultura. Obviamente, en este momento, la filosofía y la cultura de la época, al ser la escolástica, estaban bastante vinculadas con los dogmas cristianos. Es decir, la mayoría de debates, más que debates, eran justificaciones que podían provenir para probar la existencia de Dios, ¿no? Para probar el hecho que existe la Santísima Trinidad, para probar la inmortalidad del alma, para probar la existencia del paraíso, para probar la existencia de la creación. Entonces, era principalmente una suerte de defensa, ¿no? De lo que podrían ser los argumentos católicos. Y ahí obviamente destacan Tomás de Aquino y Aristóteles, que si bien es cierto, Aristóteles es antes de Cristo y no defiende el cristianismo, Aristóteles lo que tiene, sí tiene de alguna manera es un pensamiento bastante desarrollado para responder, ¿no? A diferentes problemáticas. Y él también hablaba, ¿no? De la existencia de un Dios, pero no en términos del Dios católico, ¿no? Sino en función de las causas que recuerdan ustedes. Entonces, en esta etapa, como sabemos, la revelación y la autoridad, es decir, el hecho de tener fe, porque uno cree en Dios no por la vía del conocimiento, sino por la vía de la fe, y la fe no tiene que ver con la razón, y la autoridad, es decir, lo que dice la Biblia tiene que respetarse, tiene que hacerse, tiene que cumplirse, están de alguna manera por encima de la razón y la ciencia. ¿Ya? Ese es el contexto en el que surge un poco este periodo escolástico. Ahora, aquí, ¿qué podemos destacar? Hay históricamente, estoy seguro que lo han visto en historia, un momento que le vamos a llamar lo que sería la disputa de Valladolid. O sea, el principal problema que se abordó en esta época, lo que ocupó la reflexión filosófica, es llamada la disputa de Valladolid. Ahora, ¿qué quiere decir cuál es la disputa? Una disputa quiere decir que hay dos posturas, ¿no? Yo me disputo algo, me disputo el trofeo, me disputo un territorio, pero en este caso la pregunta era bastante, podríamos decir, crítica, ¿no? Y hasta sería bueno que la pensemos bien, ¿no? La pregunta era, ¿son humanos los aborígenes? Es decir, los indios, estos seres con los que se toparon los españoles cuando pisaron suelo americano, ¿son seres humanos? Es una pregunta fuerte, de repente, que hasta en este momento sería ofensiva, ¿no? Sería ofensiva en este momento, pero en esa época fue una pregunta que abarcó un debate importante, ¿no? Que llegó hasta el rey, que llegó a tener mucha efervescencia y hoy, a los años, a los siglos, nos permite reflexionar mucho sobre esto. A ver, pues vamos a pensarlo de la siguiente manera, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Un ejercicio mental, un poco provocativo más que real, pero que nos permite un poco ver el tema de el contexto. A ver, pues, si en este momento llegara una nave espacial y llegara a la Tierra y bajaran unos seres de ahí, nosotros empezaríamos a buscar nuestras semejanzas y diferencias con esos seres. Entonces, primero que pensaríamos, ¿no? Si estos seres vienen en una nave espacial, es que vienen de muy lejos, pero yo con mis naves no puedo ir allá, porque ellos son los que han venido, ¿no? Entonces, ellos deben tener una tecnología más desarrollada, ¿no? Al menos hasta ahí para viajar, ¿no? De repente por ahí, vienen con un rayo láser potente que hace algo. Yo digo, yo no tengo esa arma. Ellos tienen más fuerza, tienen más poder. Y de repente tienen una característica física, ¿no? No sé, de repente tienen tres ojos, no sé, estoy exagerando. También diría, pucha,
Para algo debe servir ese tercer ojo, ¿no? Debe ser algo, si ellos son los que han hecho todo esto, debe servir para algo, ¿no? Entonces, cuando llegan los españoles, principalmente para los aborígenes, para lo que llamamos indios, aunque no son indios, hay un poco de eso, ¿no? Llega un barco grande, que no tenían esos tamaños, las navegaciones de esta parte del mundo, y dicen, oye, esos barcos deben venir de muy lejos, ¿no? Deben ser muy fuertes. Traen la escopeta, las armas de fuego. Oye, mire, esas armas hacen más daño que mis flechas, que mis lanzas. Y encima vienen con barba. La barba debe ser algo, ¿no? Debe significar algo. Ellos deben tener el aborigen es lampiño, ¿no? Entonces empieza a haber de repente una relación que puede ser simétrica o asimétrica. Los españoles nos veían como iguales, bueno, ni siquiera nos veían, mejor dicho, a los aborígenes como iguales, veían a los aborígenes como inferiores, veían a los aborígenes como superiores, y al revés, ¿no? El aborigen veía al español como superior, veía al español como inferior, veía al español como igual. Y vemos de que en realidad, aparentemente, según lo que narran los cronistas, bueno, casi el íntegro, ¿no? De españoles veía a los aborígenes como inferiores, ¿no? No ves que no tenían, las armas, no tenían los barcos, hablaban para ellos un idioma ininteligible, primitivo, ¿no? Y sobre todo, no creían en Dios. Entonces, empezaron a dudar de la existencia de un alma en los nativos, sobre todo por la no existencia de Dios. Y ahí surge Bartolomé de las Casas. Cuando le preguntan a Bartolomé de las Casas por la humanidad del indio, él dice que sí, sí son seres humanos y son seres que tienen alma. Ahora, lo interesante no está en esa respuesta, sino en por qué, porque yo también puedo decir sí, pero Bartolomé de las Casas da un argumento, ¿no? Da un argumento que justamente encaja, ¿no? En lo que hemos pedido de la filosofía, ¿no? Que cuando afirme algo, argumente por qué, ¿no? Entonces, ¿en qué se basó su argumento para decir que los indios sí son seres humanos, que los aborígenes sí son, sí tienen alma? Simplemente, ¿no? Entre otras cosas, una de las que yo destaco al menos es el hecho de decir lo siguiente, ¿no? ¿Acaso en Europa siempre se ha creído en Dios, en Cristo, en Jesús, en María? ¿Acaso en Europa no se creía antes en Poseidón, en Zeus, en todos los dioses griegos mitológicos? Entonces, estas personas también tienen que pasar un proceso, ¿no? En el cual vayan pudiendo ir conociendo a Dios en su historia y que con la llegada de los españoles más bien se ha interrumpido ese proceso, al que ellos llegarían igual que llegaron los griegos en su momento. Y no solo eso, sino que también en este proceso, si nosotros estamos más avanzados, como hermanos mayores, nos corresponde enseñarles quién es Dios. Por lo tanto, lo que correspondía era la evangelización. La propuesta de Bartolomé de las Casas era evangelizarnos. Vamos a evangelizar a estos indios, vamos a enseñarles quién es Dios. No va a ser fácil, ¿no? Porque incluso en Europa no fue fácil, pero tenemos que hacerlo en función de que queremos de alguna manera y reconocemos en ellos que son seres humanos. Pero obviamente había otra propuesta, ¿no? La propuesta de Juan Ginés de Sepúlveda. Para Sepúlveda, estos aborígenes, estos indios, no eran seres humanos. Y si no eran seres humanos, ya no hay el concepto de hermano, ¿no? Porque ¿qué nos dice? Estamos en la etapa en donde la religión católica es fuerte. Entonces, ¿qué nos dice los mandamientos? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si el aborigen es mi hermano y lo tengo que amar como a mí mismo, ¿lo puedo mandar a las minas a que trabaje 18 horas, 16 horas? Obviamente no, ¿no? Yo estaría cometiendo un pecado, porque estaría haciéndole daño a mi prójimo. Y si estoy cometiendo un pecado, me condenaría al infierno.
o mejor dicho, no gozaría de la vida eterna. Entonces, este, esta propuesta de Jiménez Sepúlveda era muy funcional, ¿no? Para los intereses económicos de España, que lo que querían era sacar la mayor cantidad de minerales de estas tierras, no dejarle nada y que se la lleven toda Europa. Definitivamente, la corona de alguna manera y la parte práctica hacen que esta posición sea la más aceptada, ¿no? Por eso es que sabemos, ¿no? Por las crónicas de que se cometían múltiples abusos en las minas, se cometían múltiples abusos y justamente es en ánimos de justamente en este momento no creer que sean seres humanos. Y si no son seres humanos y encima de ellos, ¿qué nos corresponde? Ginés Sepúlveda nos habla de la guerra justa. Así como en las cruzadas en Europa, aquí lo que correspondía era que los españoles vayan avanzando pueblo por pueblo. Llegaban de repente a Piura, buscaban al curaca, al líder de la zona, y le preguntaban, ¿no? Somos nosotros hijos de Dios, queremos que ustedes también crean en Dios y queremos que ustedes se sometan al trono español. Si no aceptan, guerra, los matamos. Y eso era lo que pasaba, ¿no? Pueblo que llegaban, pueblo que decían, y de alguna manera después de eso, le decían que sí, si decían que sí, los tenían como una suerte de aliados, pero en sometidos, y si decían que no, acababan con todo, con toda la población, pues. Entonces, definitivamente esa visión era mucho más funcional para los intereses de una colonia, ¿no? Que no le interesa el desarrollo del lugar donde está, sino le interesan los recursos que extrae para el centro, ¿no? Para el poder central, ¿no? Entonces ahí es donde se enfrascaron los debates en esta etapa, ¿no? En la humanidad del indio, ¿no? En la humanidad del indio. ¿Alguna pregunta sobre la escolástica? Claro, profe. Ya. Entonces, pasaríamos a un segundo momento. Bueno, sabemos obviamente y hoy ya sabemos de que no vivimos bajo el yugo de España, ¿no? Entonces tendríamos que ver si la filosofía tuvo algo que ver con esa liberación del yugo de España, ¿no? A veces escuchamos hablar de Tupac Amaru, a veces hemos escuchado hablar de los próceres, de los precursores de manera general, ¿no? Pero, ¿qué rol cumple la filosofía? Y eso vamos a pensarlo en este momento, ¿no? En el momento segundo que es la ilustración. La segunda mitad del siglo XVIII hasta el primer tercio del siglo XIX. ¿Qué vamos a decir aquí? A ver, primero, ¿no? Obviamente decíamos que en la escolástica lo que primaba era la parte, perdón, en la etapa virreinal, colonial, lo que primaba es la doctrina escolástica. Castano, la doctrina escolástica era lo que primordiaba. Pero esta doctrina escolástica se empieza a debilitar y de repente el empirismo empieza a ganar terreno. El empirismo es importante porque el empirismo, entre otras cosas, se preocupa por las condiciones de vida materiales, ¿no? O sea, queremos vivir bien, ¿no? Y muchas veces de repente estas doctrinas escolásticas podrían estar orientándonos más al cultivo del alma, pero el empirismo dice que no, que tenemos que más bien plantear condiciones de vida adecuadas. A eso se le suma cuando se expulsan los jesuitas, quienes son también cristianos católicos, pero que tienen una mayor sensibilidad o tenían una mayor sensibilidad con lo que eran los derechos de los indios, los expulsan y hace que también uno se pregunte, ¿no? ¿Cuáles son los motivos, ¿no? Por los cuales hay ese tipo de enseñamiento? El Comité de San Carlos aparece también como un lugar donde se empieza a debatir, ¿no? Sobre por qué desde España se dan órdenes, ¿no? De ese tipo, ¿no? Como expulsar a los jesuitas, como el tema de muchas cosas que podían haber estado en ese momento. Entonces empieza una preocupación por lo que sería la independencia política.
La pregunta es, ¿estamos bien con España o deberíamos tener en cuenta buscar nuestra independencia? Esta preocupación por la independencia tuvo eco, ¿no? En lo que son el proceso emancipatorio, ¿no? Y sabemos nosotros que detrás de ellos principalmente estaba las ideas enciclopedistas, ¿no? Ustedes recordarán, ¿no? Que hemos hablado justamente de que la independencia de Francia, la independencia de Estados Unidos, ¿no? Tienen una importancia, encuentran, ¿no? Una motivación, una inspiración, un norte en lo que pueden ser la enciclopedia, ¿no? Que es la que crea el Estado, ¿no? Donde está Rousseau, Montesquieu, Diderot, Voltaire, ¿no? De tal manera de que esas ideas empiezan a ser propagadas, ¿no? En lo que sería este órgano que es el Mercurio Peruano, un órgano, un periódico de la época, y por una situación, una institución que se llamaba la Sociedad Almantes del País, ¿no? Entonces ahí donde teníamos, tenía este eco las ideas. Pero ¿qué ideas se difundían ahí? También sería la pregunta, ¿no? Ya sabemos que había una sociedad, sabíamos que existía un medio de comunicación, Mercurio Peruano, pero también sabíamos de que existe lo que era un líder, ¿no? Que es Hipólito Unanue en Perú, y otro de los que destaca, por ejemplo, es Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ¿no? Con su famosa carta a los españoles americanos. Pero ¿qué defendían? Vamos a ponernos a pensar también acá un poco, ¿no? Acerca de qué podrían decir los monárquicos, o sea, los que estaban a favor de lo que sería el tema de la monarquía, para proponernos quedarnos bajo el yugo de España, porque también había medios, ¿no? Que proponían eso. A ver, primero podríamos considerar un factor, ¿no? Obviamente el virrey de España es designado por el rey, así que si el rey no manda, el virrey ya no es virrey, pues. Entonces el virrey, como una cuestión de necesidad del respaldo del rey, obviamente abogaba por el tema de la monarquía. Y el rey no venía solo, no venía con sus caballeros, con sus condes, venía con sus séquitos, ¿no? Entonces todos ellos abogaban a favor de lo que sería mantener la cercanía con España. El mismo rector de San Marcos, ¿no? En ese momento, así fue designado por el rey, por lo tanto, él también decía, si se va el rey, yo ya no dejo de ser rector, entonces no me conviene tampoco, ¿no? Entonces, había un discurso, ¿no? Que apoyaba a esa coyuntura, principalmente ligado con la palabra civilización. Aparentemente esa idea, ¿no? De que Europa está más desarrollada, que de Europa viene todo lo que es bueno, que es más culta, ¿no? Siempre ha existido en función del encuentro que se dieron entre las culturas. Entonces, lo que decían era, si renunciamos a nuestro vínculo con España, simplemente vamos a ser unos bárbaros, unos incivilizados. España nos da prestigio, y es más, ¿no? Al menos en el Perú, sabemos de que el Perú era el centro, ¿no? Del virreinato español, ¿no? Era la colonia más importante, ¿no? Y muchos pues, de los que vivían acá vivían con ciertas comodidades, ¿no? Que les daba justamente el hecho de que hayan esclavos, que hayan, los aborígenes sean sus empleados, sean quienes ellos tenían en cuenta. Entonces no fue tan fácil decir a ellos como que podían cambiar las cosas, ¿no? Si es que había una liberación de España, ¿no? Y estos debates obviamente no se hacían con los indígenas, ¿no? Se hacían más bien entre españoles o entre mestizos, ¿no? Que ya estaban. Entonces empieza a haber esa postura que decía, hay que mantener la monarquía. Del otro lado, habían preguntas también muy, muy, muy básicas, pero muy interesantes, ¿no? Después de más o menos 300 años, menos, 200 años de colonia, todos habían visto cómo semanalmente o mensualmente salen barcos del Perú repletos de oro. Y se sabía que esos barcos llenos de oro, cuando llegaban a España, entre otras cosas, como para la fortuna del rey, servían para hacer plazas, para hacer puentes, para hacer hospitales, para hacer caminos. Cualquiera se preguntaría eso y diría, oye, ¿y si ese dinero se quedara acá?
¿No podríamos hacer con ese oro plazas, puentes, caminos, hospitales aquí? ¿Por qué tenemos que hacer plazas en un lugar que nunca vamos a ver, que nunca hemos visto? ¿Por qué vamos a hacer puentes en un lugar que nunca vamos a pasar? Pensemos bien, ¿no? Este oro es de aquí. Mejor que se quede aquí y que sirva para construir aquí. Ya empieza a meter el bicho económico, ¿no? La idea económica de decir, te conviene que no haya colonia, porque si hay colonia, si hay virreinato, van a seguir llevándose los recursos. Entonces, hay una fuerte cantidad de personas que dicen, oye, tiene razón, ¿no? O sea, estamos dando dinero cuando podemos dejarlo acá y beneficiarnos de él. Segundo, ¿no? Elemento, ¿no? Que se difundía entre las ideas que promovían los defensores de la independencia. Miren, no ya habían pasado 200 años, más, desde la llegada de los españoles ya había llegado a 300 años. Ya el español que llegó se había muerto y su hijo ya había nacido aquí y el hijo de su hijo había nacido aquí y el hijo de su hijo ya habían pasado como 3 generaciones. Después de 3 generaciones, ya cada vez la identidad se va perdiendo más, pues. Ya no te sientes español, ya eres más latino. Y al revés también pasa, ¿no? Por ejemplo, pensemos en los seleccionados como La Padula y Sone. La Padula y Sone no son peruanos, ¿no? En este caso, más bien son italianos y daneses, si mal no recuerdo, ¿no? Pero tenían un pariente que era peruano. De repente ese pariente llegó a Europa y en su momento le empezó a hablar a Sone, a la Padula de Perú, de los incas, y de repente ellos agarraron cierto cariño por el Perú, a pesar de nunca haber venido a Perú. Nunca habían venido a Perú antes de que sean convocados. Pero puede ser pensando bien, pensando que no fue solamente por una cuestión económica, o por una cuestión de querer jugar un mundial, porque no le daban chance en sus selecciones de origen, querían algo al Perú. Pero ya por más que quieran ellos a sus hijos, no les van a poder inculcar el amor que tuvo su abuela al Perú, que les inculcó a ellos, porque su abuela se había vivido en Perú, ¿no? Pero ellos no, ¿no? Entonces, ¿qué amor le van a inculcar? Para los hijos de la Padula y de Son, mucho menos, ¿no? Entonces ya no había una identidad, ¿no? Ya no se consideran españoles, por eso en la Carta de los Españoles Americanos se enfatiza, ¿no? El hecho de que somos más bien personas que estamos en este mundo, ¿no? En este territorio. Entonces, ¿para qué vamos a seguir teniendo un contacto de sometimiento con personas que ya ni siquiera son parte de mi familia? Pues ya los abuelos se habían muerto, ya no conozco a mis primos y por ahí había un primo en Europa y ni lo conocía, ¿no? Entonces ya simplemente no tenía sentido seguir siendo parte de España cuando ya habían transcurrido tantos años en el cual la mayoría de personas no había podido ni siquiera conocer Europa como para decir, oye, yo he construido esto, ni siquiera conocían al rey, nada, pues. Entonces, esas ideas económicas, culturales, también políticas, porque como vemos aquí se habla mucho de lo que es la ilustración de Voltaire, de las famosas, la famosa ilustración de Europa, ¿no? Dieron paso a que la idea de independencia se haga muy fuerte, ¿no? A pesar que sabemos, ¿no? Que en el Perú fue muy complicado, ¿no? Porque para acá, sobre todo, empezó con la llegada de San Martín y de Bolívar, ¿no? O sea, no nació propiamente de un, perdón, un guerrero, un militar, ¿no? Un militar, peruano, ¿no? Sino que empieza de afuera y luego ya empiezan a haber también ya adiciones, ¿no? Como la Hipólito Unanue, ¿no? Que primero estaba en la parte cultural, ¿no? Pero también sabemos, obviamente, el desenlace, ¿no? El desenlace es que triunfan los independentistas y se produce la independencia. ¿Alguna pregunta sobre la ilustración? ¿O duda? Entonces pasaríamos a un tercer momento en la historia de la filosofía aquí. Romanticismo. Primero tenemos que entender un poco
la idea que va alineada al romanticismo, ¿no? Y cómo la vamos por ahí asociando. Este, miren, el romanticismo no necesariamente tiene que ver con amor, ¿no? La literatura lo ha prestado y ha hablado del amor, ¿no? Pero en términos generales tiene que ver con qué cosa queremos hacer que no exista, cómo lo construimos, ¿no? O sea, cuando uno está enamorado, uno no tiene una relación con la persona, ¿no? Pero se imagina cómo sería esa relación, ¿no? Se imagina feliz con esa persona. Se imagina que siempre va a estar así, ¿no? Entonces sienten que es importante, ¿no? En este caso, obviamente, en el caso político, lo que se quiere es cómo podemos hacer que este país, que estos países de América Latina que se han generado en la parte política, porque ya estamos en 1830, ya pasó lo que sería el tema de la independencia, incluso ya pasó la batalla de Ayacucho y Junín para sellarla. Entonces, ¿qué hacemos ahora con el Perú? ¿Qué hacemos? Y ahí hay dos grandes movimientos, ¿no? Los que llamaríamos los liberales o republicanos, ellos son lo mismo, son un bando, y el segundo bando sería el bando conservador o monárquico. Todavía había gente que añoraba, también tienen que dar argumentos, como decíamos, ¿no? Para poder decir por qué añoraban la monarquía. Y eso lo vamos a encontrar primeramente en lo que se... En el terreno filosófico ya empieza a desaparecer los temas especulativos de alma, de Dios, y empieza a aparecer lo que serían los temas políticos. Y la pregunta principal era, ¿cuál es el destino de América? ¿A dónde queremos llegar? Ya que es importante no solamente definir una independencia política, sino sobre todo cultural, ¿no? De tal manera que se pueda decir que ya hay una madurez de qué cosa se quiere conseguir con las independencias que se ha logrado. Ahora, dos bandos. El bando conservador o monárquico se sentó sobre las bases del Convictorio de San Carlos. En el Convictorio de San Carlos, que antes fue importante para el tema de la independencia, se congregó la propaganda conservadora o monárquica. Aquí tenemos, por ejemplo, a Bartolomé Herrera, ¿no? Y la propuesta principal era de que tenía que buscar imponerse gobiernos autoritarios, o sea, como un virrey sin ser virrey, un gobierno autoritario. Este gobierno autoritario debería asegurar algo, debería asegurar que los aborígenes, los indios, aunque ya no habían aborígenes, pero las personas que no tenían educación, deberían tener derechos populares limitados y solamente la élite debería tener acceso a la educación. Solamente la élite debería tener acceso a lo que sería la inteligencia. Y obviamente solamente la élite debería tener acceso a los cargos públicos. Entonces, obviamente ellos defienden, porque ellos estaban en la élite, pues, ¿no? Pues decían, ¿qué va a pasar? ¿Cuántos somos los mestizos? Pucha, los mestizos somos 10.000. Es un número que estoy inventando. Pero si vemos a las personas del Ande, a lo que llaman indios, a lo que llaman principalmente indios andinos, son 50.000. Entonces, y ellos, si les damos educación, ellos se van a volver poderosos. Y más bien a nosotros nos van a hacer minoría. Y peor aún,
Si le damos el derecho al voto, ellos van a encontrar un candidato y van a elegirlo siempre, porque siempre van a ser más que nosotros. Entonces, no nos conviene el hecho de que demos la libertad a los aborígenes, le demos derecho al voto, porque simplemente van a terminar sometiéndonos a nosotros. Entonces, tenían una visión que estaba de la mano con lo que podríamos decir el tema de que hay que privilegiar la inteligencia, hay que privilegiar la educación, pero a la vez excluían de esa educación a los que no eran parte de su entorno. En cambio, los libros, y eso ustedes saben, bueno, no exactamente así, pero por ejemplo, la idea conservadora de que tenía que haber una monarquía, ya la tenía San Martín, ¿no? ¿Recuerdan ustedes que cuando San Martín se entrevista con Bolívar, la propuesta que él tenía era traer a un príncipe francés, ¿no? Él era consciente que después de la lucha por independencia iban a seguir la guerra entre los países, porque nadie iba a aceptar sus límites y todo el mundo iba a querer ir más allá de sus límites. Entonces, él quería evitar eso poniendo un príncipe francés que antes de entregar el gobierno a los países, ese príncipe francés se encargue de limitar bien América Latina y de alguna manera dejar sellados ciertos tratados que pongan esos límites de manera establecidas para que luego ya no hayan conflictos y más bien puedan empezar a trabajar de manera coordinada. Pero sí, si el de San Martín sostenía de que iba a haber una guerra entre Colombia, la Gran Colombia y Perú, que iba a haber una guerra para con la Gran Colombia separarse, ¿no? De Ecuador y de lo que podría ser Venezuela. Lo mismo en La Plata, iba a haber una guerra entre lo que era Chile y lo que era Argentina, cada uno iba a buscar sus límites. Entonces decían, no, pues nosotros tenemos que evitar eso, ¿no? En cambio, Bolívar, perdón, proponía más bien, no, ya hemos vencido a un rey, no vamos a querer otro acá. Entonces, nosotros mismos nos llevamos a cabo. Entonces, esas eran las propuestas, ¿no? Que de alguna manera estaban en esta etapa de lo que sería el romanticismo, ¿no? Este, y bueno, estos liberales defendían lo que se llama la soberanía popular, ¿no? Todos, todos, absolutamente todos los que viven en Perú tienen que tener los mismos derechos, tienen que tener la misma posibilidad de participar en la vida política. De tal manera que es importante esta idea, ¿no? De soberanía popular en esta etapa. Hasta ahí alguna pregunta del movimiento romántico. Todo claro, profesor. Qué bueno, qué Todo bueno. claro, profesor. Ya, muy bien. Entonces avanzamos un poquito más. El poquito más que vamos a avanzar ahora, entonces iría en relación con lo que conocemos como que sería el movimiento positivista. Ya conocemos el positivismo, ¿no? Algo al menos nos debe haber quedado la clase pasada cuando hablábamos de lo que sería el tema del positivismo en el sentido de decir, ¿no? Que el positivismo lo que hace es poner por delante de todo lo que él llama el progreso y poner por delante de todo lo que tendría que ver con el tema de la ciencia, ¿ya? El tema de la ciencia, ¿no? El tema de la ciencia es muy importante. Como recordamos la semana pasada, veíamos que el positivismo tiene un representante muy importante. Ese representante muy importante es Augusto Comte. Ya me pasé mucho. Ya. Y hay otro, ¿no? Hay otro que no lo hemos visto, pero que también es muy importante, que es Spencer. Hay ciertas diferencias, pero para este tema no lo vamos a diferenciar mucho. Simplemente vamos a decir que tanto Comte como Spencer tenían la idea de que si, bueno, en el caso de general, de que la ciencia era lo que debe conducir a todo ser humano y a toda sociedad. Y si una sociedad y un ser humano se dejan llevar por la ciencia, lo que van a alcanzar es el progreso. Ahora, ¿qué impide
que las personas y que las sociedades tomen una postura científica y se dediquen a buscarle progreso con la ciencia. Hay un gran enemigo. El gran enemigo es la teología, es decir, la religión. Entonces, estos positivistas lo que quisieron justamente es lograr la emancipación mental del hombre frente a la teología. Eso es lo que quería. ¿Y eso qué significa? Rechazar la metafísica. Ahora, ¿por qué este enfrentamiento? ¿Por qué la religión sería tan negativa, tan mala, tan nefasta? Vamos a poner un ejemplo sencillo, que también obviamente habrá cambiado un poco, ¿no? Pero que en esta época de repente era más fuerte. Bueno, ya están los estados, ya está el estado peruano, y por ejemplo, podríamos poner este caso, ¿no? A ver, pues. Ustedes saben que si ustedes le preguntan a su abuelita, a su abuelito, ¿cuántos hermanos tuvo? Te va a decir que tuvo 7, 8. Si van más atrás, por ahí llegarán algunos a decir que tuvieron 15, 18 hermanos. Y bueno, no, en términos un poco religiosos, este, tener un hijo es una bendición. Así que tener 20 hijos son 20 bendiciones. Pero ya había cambiado un poco eso de repente en un lugar como la sierra, donde hay que sembrar, hasta puede ser positivo. Pero en la ciudad, y ya estábamos empezando con el tema de las ciudades, se convierte en un problema, ¿no? Porque se requieren más recursos y obviamente los recursos son limitados. Entonces va a haber escasez, ¿no? O sea, hay que limitar un poco el crecimiento demográfico. No, no pararlo tampoco, ¿no? Porque si no pasa como en Europa, ¿no? Pero entonces tenías al cura diciéndole los domingos, la sexualidad es con fines recreativos, perdón, reproductivos. Por lo tanto, siempre que hagan el amor, tiene que ser para tener hijos. Tiene que saber que el objetivo es tener hijos. Y tener hijos es una bendición. Así que nada de métodos anticonceptivos. Y por otro lado tendrías a la ciencia diciendo, oye, si seguimos creciendo en población, vamos a tener problemas económicos. Hay que limitarla. Entonces, ese enfrentamiento hacía, ¿no? De que la religión se podría oponer a los intereses que tiene un Estado científico de buscar una paternidad responsable, una planificación familiar, mejor dicho. Y así hay muchas cosas a las que se pueden enfrentar, ¿no? Más en esta época, ahora ya cambió bastante, ¿no? Pero a veces en la sierra puede ser que haya, o sea, en la posición positivista, puede ser que haya la necesidad de dinamitar un cerro, porque queremos hacer una carretera para ir de frente. Si nos preguntamos, ¿por qué tenemos que dar tantas vueltas, no? Porque de repente en su momento alguien decía, no, no podemos tumbar este cerro porque es un apu, y este apu nos cuida. Tiene su lado cierto por el tema de las lluvias, pero no es una cuestión metafísica, ¿no? En todo caso sería una cuestión física la que haría que sea necesario ese cerro, ¿no? Pero para nuestro amigo, Comte diría, no, pues, por el bienestar, para llegar más rápido, dinamita el cerro. No, acá tenemos lo que sería un cementerio donde están nuestros antepasados. ¿Cómo vamos a hacer por aquí la carretera? ¿Qué tienen si ya están muertos? O la carretera nomás, lleva los restos a otro lado si quieres, ¿no? Pero no es nada sagrado, no es nada, no hay nada sagrado. Entonces, los pensamientos metafísicos, los pensamientos de Dios son los que están para Comte, limitando, ¿no? Bastante lo que sería el desarrollo de las sociedades. En el Perú, obviamente porque estamos en el FB de Perú, estas ideas las toma Manuel González Prada. Ya Manuel González Prada es este, el más destacado positivista. Eh,
Bueno, sabemos obviamente que él también es un crítico de los vicios políticos del país. El discurso de Politeama lo muestra así, pero principalmente él consideraba de que los políticos, los ciudadanos eran inútiles. ¿Por qué? Porque no podían hacer aplicar la ciencia. Para él todo se resolvería si aplicamos la ciencia hasta las últimas consecuencias en la sociedad. Aquí hablamos la semana pasada de la familia, ¿no? Y hablamos de la elección de la pareja, ¿no? Decíamos que, o sea, si yo sé que de repente, por estar con mi pareja con la que me gusta ahorita, voy a tener un alto porcentaje de problemas para que nuestras prole pueda salir sin ninguna dificultad física o mental, yo sería bastante avesado de mantener esa relación, ¿no? Porque estoy poniendo en riesgo el futuro, ¿no? Si yo supiera de repente que este, mi pareja está enferma de algo, una enfermedad contagiosa, y yo estoy con ella sin precauciones, obviamente también sería un problema, ¿no? Entonces, hasta en la elección de pareja, hasta en la elección de la profesión, hasta en la elección en dónde vivir, en todo debe meterse la ciencia, ¿no? No hay nada que la ciencia no deba mediar para tomar una decisión, ¿no? Y también en los fines colectivos, ¿no? No hay nada que la ciencia no deba que un Estado pueda detener, ¿no? Tiene que hacer toda decisión pensando en la ciencia. ¿Alguna pregunta sobre el positivismo? Todo claro, profesor. Bueno, ahora pasamos entonces al espiritualismo. Obviamente entonces el espiritualismo surgiría como una contradictoria, ¿no? ¿A qué nos referimos con esa contradicción? Principalmente en el hecho de afirmar que eh, las motivaciones que están aquí es decirnos, oye, ten cuidado. Bueno, primero, ¿no? El motivador principal del espiritualismo en Europa era Henry Bergson, y quien recoge un poco esa postura en América Latina fue Alejandro Deusto, ¿no? Entonces, ¿qué propone el espiritualismo? Primero, el espiritualismo nos dice que hay algo que la ciencia no está viendo, que es que el ser humano tiene algo que se llama conciencia o espíritu. El positivismo preguntaría, ¿no? ¿Dónde está esa conciencia? ¿En la rodilla, en el cerebro, en la mano, en la uña? ¿Dónde está ese espíritu? ¿En la piel, en el hueso, en el músculo, en el nervio, en el tendón? Si no está, no podemos hablar de eso, pues. Pero para los espiritualistas sí existe algo que se llama conciencia y sí existe algo que se llama espíritu, a pesar que no lo podamos ubicar en alguna parte del cuerpo de manera necesaria. ¿Y qué trae de nuevo este espíritu conciencia? Trae algo de nuevo que va a llamar la libertad. Para los positivistas es muy importante la libertad. Y dicen justamente que este espíritu y esta libertad van a permitir rechazar el reduccionismo científico del positivista. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? La poesía. La poesía, ¿para qué servirá para un positivista? Para nada, pues, ¿no? Para nada. No tiene utilidad práctica. ¿Para qué serviría la música? Salvo tenga fines terapéuticos. Para nada. ¿Para qué serviría un pintor? ¿Para qué serviría un filósofo? Para nada. Entonces, obviamente, los espiritualistas se dan cuenta de que si vamos por ese camino, al hombre se le va a quitar su libertad y que
Más bien el hombre lo que requiere es una educación humanística que le permita sostener en eso lo que sería una sólida base moral. Ahora, vamos a ponerlos con ejemplos, ¿no? Vamos a dar un ejemplo. A ver, el positivismo de repente detecta, porque estamos hablando de un positivismo de Estado, o sea, que el Estado tome decisiones científicas y dice, ¿no? Hemos hecho un estudio de la cantidad de profesionales que tiene el Perú y hemos notado que ya hemos llegado a saturar el mercado de abogados, de contadores y de administradores. Ya estamos saturados. No necesitamos más por lo menos por 15 años. Con los que tenemos y los que están estudiando ahorita, basta. Entonces un estado positivo diría, cerremos esas facultades. Ya no hagamos más ingresos. Pero justo de repente este año, un joven quería estudiar Derecho. Oye, pero yo quería estudiar Derecho. No puede porque ya no hay esa carrera. Pero yo quería, mi libertad está que estudie lo que yo quiero. No, esa carrera no existe, pues, porque ya está llena. Estudio otra cosa. Y solamente encuentro ingeniería pesquera, ingeniería de minas. Pero yo no quiero ser ingeniero. Pero es lo que requerimos, pues. Si no quieres, no estudies, no hay problema, puedes hacer otra cosa. Entonces, no se basa en una libertad de lo que el individuo quiere ser, sino se basa en una planificación de lo que el Estado necesita. Pero con eso le estaríamos quitando la posibilidad que esta persona se dedique a lo que él cree que va a ser bueno o lo que quiere. Entonces, el espiritualismo piensa así, ¿no? Que la libertad es más importante que la ciencia, que el ser humano puede desobedecer a la ciencia. ¿Por qué no, o al revés, ¿no? El positivismo que haría también? Pucha, bueno, es algo que también es algo, una cosa bien curiosa, ¿no? Pero decimos, ¿no? El Perú tiene, ya pongámosle como promedio, que es más, pero pongámosle 33 millones de peruanos, de los cuales 11 millones viven en Lima, pero 11 millones creo que no es ni la décima parte del Perú. Entonces, en un pedacito, o sea, es como si ustedes vieran su cuarto, y su cuarto lo dividen en 10. En un cuadradito de ese cuarto, de esos 10 cuadros, vive la tercera parte. Están todos apretados ahí, pero todos quieren estar en ese cuadradito, pues. Y en los otros 9 vive 2 veces esa parte. O sea, están bastante cómodos. Pero el Estado, ¿qué tiene que decir? Bueno, tú eres abogado, tienes que ir a trabajar a Ucayali. Pero yo no quiero ir a Ucayali. No es lo que tú quieras, ¿no? El Estado quiere orden y necesita abogados en Ucayali. Si tú quieres ser abogado, te vas a Ucayali. Pero mi libertad, no, el positivismo te diría, no, no. Tú tienes que hacer lo que sea importante según el diagnóstico científico. Y el diagnóstico científico nos dice que aquí ya no queremos abogados, los queremos en Ucayali. Entonces, todo eso, ¿no? Todo eso, de alguna manera, el espiritualismo entra en su posición y dice, no, no somos solamente seres humanos, perdón, no solamente somos gente, yo le puedo desobedecer a la ciencia, ¿no? La ciencia me dijo que yo tenía que ser ingeniero, químico, pero yo no quiero, pues, ¿no? Yo quiero ser, no sé, profesor, pero tú, no, yo quiero ser profesor, ¿no? Pues ya, entonces, hazle caso a lo que tú quieres, ¿no? Es tu libertad, ¿no? No, yo sí quiero estar con esta mujer a pesar que sé que se va a morir en 5 años. Yo sí quiero estar con ella. No, pero la ciencia te dice que no debes estar porque estás por las puras ahí haciendo algo. Yo quiero estar. Entonces, el espiritualismo le da un margen a la libertad, ¿no? Le da un margen a lo que sería la conciencia, lo que sería el espíritu, para, de alguna manera, el hombre no someterse ni siquiera a la idea de lo que sería el tema de una motivación diferente. Entonces, ahí sería el tema de el espiritualismo. ¿Qué algo más sobre el espiritualismo? No, sobre todo el tema de que la libertad es muy importante, ¿no? El tema de que ni siquiera debemos someter nuestra libertad a la ciencia, ¿no? Si la ciencia nos dice algo, por ejemplo, la ciencia, nos dice algo, tenemos que de alguna manera tener en cuenta eso, ¿ya? A ver, damos un pequeño balance de 1 minuto, de paso que también descansa un poquito la voz, de los 5 primeros puntos, para ver si hay una pregunta y pasamos al sexto en 1 minutito. Una miradita, por favor.
Ya. Bueno, ya el espiritualismo, de alguna manera presente, ¿no? En lo que sería esta postura, tiene su propio manejo, pero ya empezamos a hablar de lo que sería la filosofía social. La filosofía social, siglo XX, también hay que contextualizar un poco, ¿no? Ya estamos en el siglo XX, ya pasaron 100 años de la independencia aproximadamente, ¿no? Hemos resuelto los problemas que decíamos teníamos cuando éramos el virreinato del Perú, ahora que somos la República del Perú. ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? Y eso podríamos preguntarlo ahora también, ¿no? Y vamos a encontrar cuatro personas muy influyentes en esto que hemos denominado la filosofía social. Una de ellas es Víctor Raúl de la Torre. El otro es José Carlos Mariátegui. El otro es Augusto Salazar Bondi. Es importante su nombre porque también tiene su hermano, ¿no? Sebastián. Y el padre Gustavo Gutiérrez Merino. Ya padre porque es cura, ¿ya? Esas son las cuatro personas que vamos a destacar en lo que sería el tema de la filosofía social. A ver, vamos por partes. Eh, Algo sabemos de ella, pero tal vez lo más asociado a él es que él fundó un movimiento que se llamaba el APRA. ¿Qué significa APRA? APRA significa Alianza Popular Revolucionaria Americana. Si hay de la Torre es peruano, ¿por qué no le puso la palabra Perú a su movimiento y le puso América? ¿Se equivocó? Porque se fundó en México. Claro, No. se fundó en México, pero también, ¿por qué se funda en México? Porque él hacía un diagnóstico, ¿no? Y veía cuáles eran los lugares o países que después de su independencia habían logrado estar mejor económicamente. Y en ese momento, uno de los países que destaca obviamente era Estados Unidos, ¿no? Se hablaba mucho del imperialismo yanqui, ¿no? Y él notaba algo particular, ¿no? Que, por ejemplo, Estados Unidos era poderoso, entre otras cosas, por su tamaño. Estados Unidos tiene Pacífico y tiene Atlántico. Es bien grande y tiene un montón de población comparada con el Perú, porque Perú es pequeño. Entonces él veía de que los estados de Norteamérica de alguna manera se habían ordenado de tal manera que no choquen en muchas cosas, sino que se habían planificado, ¿no? Este estado se va a dedicar principalmente por sus condiciones geográficas a lo que es la minería. Este otro se va a dedicar al turismo. O sea, tienen de alguna manera una articulación, ¿no? Que hace que se complementen y no compitan. Entonces él decía, ¿no? Pero si nosotros negociamos como país chiquito con Estados Unidos, no va a comer, pues, porque Perú contra Estados Unidos se va a imponer, pues. Colombia contra Estados Unidos se va a imponer, ¿no? Ecuador con Estados Unidos se va a imponer. Se le proponía juntar a los países de América Latina, hacer una confederación de países americanos y qué mejor de repente hasta ser solamente un país indoamericano, ¿no? De tal manera que tengan los recursos y por ejemplo sabemos que Argentina es muy buena en la producción de carne y que de repente, no sé, se me ocurre ahorita, el Perú es muy bueno con el tema de la pesca, entonces ya nos complementaríamos, ¿no? Y nos ayudaríamos de acuerdo a los recursos que tenemos, a las capacidades que tenemos,
Y de esa manera, con una confederación fuerte, grande, podríamos hacerle frente, ¿no? A esa otra imperio o potencia que son los Estados Unidos. Entonces él propone eso, ¿no? El APRA, ¿no? Él proponía que desde México hasta Argentina, hasta Chile, debería ser un solo país. Debería ser más que nada, una sola confederación, ¿no? De tal manera que nos complementemos nosotros y juntos podamos negociar de igual a igual a Estados Unidos. Bueno, ahora sabemos que existe lo que es la Alianza del Pacífico, o sea, la idea de juntar países en bloques sí se ha podido manifestar, ¿no? O sea, no tanto políticamente, pero sí económicamente, ¿no? Sabemos que está el Pacto Andino, está UNASUR, ¿no? Mercosur, ¿no? O Alianza del Pacífico, ¿no? Entonces, sí era importante el tema de no trabajar de manera independiente cada país, sino de haber hecho algunas conexiones, ¿no? Entonces ya pues ese es más o menos la postura de Aya Torre que vamos a destacar como algo original, ¿no? Que propone, ¿no? Que hace que sea considerado uno de los pensadores que plantea, ¿no? Que de esa manera íbamos a poder vencer el subdesarrollo. Otro de la época, este, otro de la época sería el tema de lo relacionado con lo que llamamos, eh, Mariátegui. Mariátegui también es bien conocido. Mariátegui, en esta época el marxismo era muy fuerte, ¿no? Y tenía mucha influencia el marxismo. Entonces, Mariátegui era un seguidor de Marx, ¿no? Y ya sabemos más o menos también vimos Marx la semana pasada, que Marx proponía, ¿no? De alguna manera el tema de un cambio social producto de la revolución, ¿no? Y Marx proponía de que la humanidad iba a pasar primero por lo que sería un estado socialista y luego se iba a convertir en el comunismo. Entonces lo que hace Mariátegui es fundar el Partido Socialista, ¿no? El Partido Socialista, así como estaba el APRA, funda el Partido Socialista y él hace, también lo hacen otros, pero él lo hace de una manera un poco más completa, que has tenido mucho más eco, ¿no? Él se hace una pregunta. Él dice, ¿no? Él participaba de las primeras reuniones que tenían los países, o mejor dicho, los intelectuales que buscaban proveer el marxismo, ¿no? Pues cuando él lee a Marx y en los debates sobre Marx, él dice, ¿no? Tenemos que juntar a los proletarios, es decir, a los obreros, porque ellos son la clase explotada que debe eh, acabar con los burgueses o capitalistas. Esto lo plantea Marx en Inglaterra, pues, porque en Inglaterra los países, perdón, en Inglaterra y en Europa los países ya estaban industrializados, pero en el Perú no habían fábricas, pues. Entonces Mariatti va con la idea de, no, bueno, es una ironía, ¿no? No es que no, sí sabía que era así, pero decía, ¿no? Él, si él hubiera tenido la idea de seguir al pie de la letra lo que decía el marxismo, llegaba a Perú, o regresaba, mejor dicho, porque es peruano, obviamente, y buscaba fábricas para juntar a los proletarios, y no había, eran muy poquitas. Pues con ese poquito, ¿cómo va a ser la revolución? Entonces él dice, no, pues lo que pasa es que el Perú no es un país industrializado, es un país semifeudal. Ya es cierto que no hay reyes, ya es cierto que no hay, pero que todavía la tierra sigue siendo un factor importante para el tema del abuso. Entonces dice, no es que no hay abuso, sino que en los países semifeudales el abuso lo cometen los terratenientes hacia los campesinos, todavía llamados indios. Entonces él plantea en el problema del indio que sean los campesinos los que reemplacen a los proletarios en la revolución, ya que los campesinos también son explotados en las sociedades semifeudales por los terratenientes. Y los campesinos, acompañados de los intelectuales,
en los países semifeudales deben conducir la revolución, de tal manera que los campesinos deben quitarle a los terratenientes sus tierras, porque ellos no son los que producen, pues, ¿no? El terrateniente es el que se levanta a las 4 de la mañana para sembrar la papa, ¿no? Pero sí la vende y sí gana su plusvalía de ello. El campesino sí se levanta a las 4 de la mañana, pero no ve la ganancia de lo que trabaja. Entonces, eh, Mariátegui aborda lo que se llamó el problema del indio, planteando, ¿no? Con la idea de que en los países semifeudales como el Perú, que no hay industrias desarrolladas, no esperar, ¿no? A que hayan industrias para recién plantear la revolución y recién plantear lo que sería el tema de una sociedad socialista, una sociedad comunista, sino que se haga la revolución a partir los, este, de los, este, de los campesinos. Ya, incluso cuando vino el presidente chino hace unos años, entre otras cosas, él comentaba, ¿no? Que en China leían a Mariátegui, ¿no? Porque en su momento también China fue una sociedad semifeudal, ¿no? En esa época, ¿no? Coincidían. Entonces, esa postura, ¿no? Del Partido Comunista Chino que está gobernando en China, también surge, ¿no? En ese momento de las reflexiones de Mariátegui, ¿no? Entonces, si han tenido tanto Mariátegui como haya una repercusión importante hacia el exterior, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos también el hecho de Augusto Salazar Bondi. Bueno, ya sabemos que ya éramos libres, ¿no? Ya no sabían, no éramos colonia de España, pero el tema de la liberación fue un tema importante en este periodo. En el caso de Salazar Bondi, plantea una liberación filosófica. ¿De qué se da cuenta Salazar Bondi? Salazar Bondi se da cuenta de que ya, está bien, ya no somos colonia española. Es más, ya no somos ninguna colonia, pero mantenemos lo que él llamaba una situación de dependencia cultural. La liberación debe ser la respuesta a esta dominación y dependencia cultural. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que muchas veces, ya en estos años, este, nos dejamos llevar mucho por lo que se hace afuera. Es una exageración, obviamente, a estas alturas, pero si ustedes hubiesen estado más o menos por la década del 90, del 80, por ejemplo, hay una película que se llama Rambo. Rambo es una película de un militar americano que en Rambo 2 se enfrenta a los vietnamitas. Y en otro, en Rambo 3 si mal no recuerdo, se enfrenta a los rusos. De la forma como presentan la historia, hacen ver a Rambo, que es norteamericano, como el bueno, y hacen ver al vietnamita y al ruso como el malo. Lo mismo en Rocky, ¿no? Rocky Balboa, un boxeador, pelea contra este Draco, que es un ruso, y ustedes ven la película en eso. Entonces, lo que nos dice Starbondi que nos están inculcando ideas culturalmente, que podríamos ahora asociarlas al cine, por ejemplo, que nos hacen pensar por nosotros. O sea, que nos dicen que es bueno, que nos dicen que es malo, cuando nosotros mismos deberíamos saber qué pensar, qué es bueno y qué es malo para nosotros, pues. Entonces, esa postura, esa posición le obliga a Sansón de decir, no, pues debemos dejar de lado esta dominación con la que sentimos, porque, por ejemplo, ¿no? La música es música. A ti te puede gustar o no te puede gustar la música, pero la música también, obviamente que te gusta, es también por una iniciativa cultural, ¿no? O sea, la música es parte de la cultura, ¿no? Entonces, ¿no? No es que la música de los Chapis o de los Ecos o de Pascualillo sea mejor o sea peor que la música de Nirvana, que la música de Aerosmith, que la música de los Beatles.
son expresiones culturales. Entonces no hay por qué pensar que uno sea mejor que otra. Que te guste o que no te guste dependerá de ti. Pero no hay una mejor música, porque al fin y al cabo es la expresión cultural del entorno. Entonces, si nosotros empezamos a decir, no, Chapulín el Dulce, no, Toño Centella, qué bajos, músicos, cantantes, mejor son, no estamos haciendo eco a este principio de que no hay por qué calificar de buena, de mejor dicho, de mejor o peor, esta música, sino que son simplemente gustos. Y de repente, a alguien le puede gustar esta música en inglés y a alguien no, no significa nada malo. Pero a veces tenemos la idea, ¿no? Que lo norteamericano es bueno, porque el rock es bueno, porque es de allá, pero acá la chicha es mala, es algo malo. Entonces, eso es lo que nos diría Salazar Bondi como que reflexionemos, ¿no? Que de repente hay algo que se hace en Europa que funciona, pero acá en Perú no funciona. Entonces, ¿por qué vamos a seguir haciendo algo porque ya se hace cuando acá de repente no funciona? Pues ya me atrevería a pensar miren, ¿no? Nosotros hemos pasado estos últimos años, ya ni me acuerdo cuántos presidentes tenemos en los últimos 10 años. Creo que tenemos como 10 presidentes, como 11 presidentes. Entonces, de repente cabría la pregunta, ¿no? ¿Esta democracia, como la conocemos, será útil para el Perú? ¿O tendremos que hacer otro tipo de forma de gobierno que sea útil para el Perú? Porque vemos de que la forma como hemos establecido, al menos en los últimos años, no funciona. Entonces, este, Salazar Bondi nos invita a pensar por nosotros mismos sobre las diferentes posibilidades en las cuales debemos nosotros tener en cuenta a la hora de plantearnos qué hacer, qué valorar. No necesariamente porque en Europa, porque en Estados Unidos es bueno, va a ser algo bueno para nosotros. Entonces, hagamos una reflexión particular. Eso es lo que nos plantea nuestro amigo mm, eh, Salazar Bondi como liberación, liberación cultural. Si han leído, por ejemplo, por ahí alguna vez han llegado a sus manos el cuento Alienación de Julio Ramón Ribeiro, cuento cortito que lo pueden encontrar en internet si tienen curiosidad por leerlo, van a ver eso, ¿no? Como este personaje Roberto, que es el personaje de este cuento, eh, se enamora de una niña, pero esta niña lo desprecia por ser de color negro y empieza una transformación de querer ser blanco y querer ser norteamericano, ¿no? Que llega incluso a asimilarse en el ejército norteamericano y llega a morir, ¿no? Defendiendo a Estados Unidos porque él sentía de que no estaba contento con el ser peruano, con su forma de ser, y hay una serie de situaciones que enfrenta que van a verificar, ¿no? Esta idea de alienación, ¿no? Entonces, eh, sería justamente esa la idea, ¿no? ¿Por qué tenemos que considerar que una persona que tiene ojos verdes, ojos azules, es más bella o es más importante que una persona que tiene ojos negros? No lo decimos de manera abierta a veces, ¿no? Pero a veces lo pensamos culturalmente, ¿no? Porque de repente hemos crecido con la idea de la Barbie, esta mujer, que sería la mujer perfecta, ¿no? Rubio, ojos claros, o la idea del Ken, ¿no? Este hombre también rubio, pero al fin y al cabo los ojos sirven para ver, ¿no? No necesariamente un ojo verde, un ojo azul es mejor que un ojo negro, ¿no? De repente porque hay menos, porque en otros países más bien, todos tienen ojos celestes, pero lo extraño son ojos negros, ¿no? Entonces, como culturalmente nosotros asociamos, ¿no? Como que es algo mejor, ¿no? Algo más atractivo, ¿no? Algo que uno quisiera tener, ¿no? Y no tiene que ser así, ¿no? Al fin y al cabo todos son ojos, ¿no? Es más, creo que los ojos oscuros son un poco más resistentes, ¿no? Al sol y otras inclemencias. Igual con la piel, ¿no? O sea, la piel también, cobriza es un poco más resistente, ¿no? Entonces, ¿por qué pensar que el color blanco de la piel es algo, un sinónimo de algo, ¿no? Entonces, Salazar nos llama la atención, nos dice, no, date cuenta, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, ¿no? Y y el último representante de esta etapa sería Gustavo Gutiérrez, que él parte de la teología para plantear lo que sería la teología de la liberación. Y hemos dicho que él es un cristiano,
Él es un cristiano, ¿no? Concepción cristiana. Pero él se hace una pregunta, ¿no? Que también ya había existido en otras personas, pero que él de repente los hace un poco más, más directamente y emprende de repente una campaña mucho más dura. Incluso, ¿no? En él se habla mucho de que hay parte de la iglesia, pero también parte del marxismo. ¿Pero por qué? A ver, vamos a pensar como piensa eh, Gustavo Gutiérrez. ¿Qué ocurría en esta época? De repente, mañana, se quejan de mí y me despiden. Me quedo sin trabajo. Estoy preocupado y yo que soy católico, creo en Dios, voy a la iglesia y me encuentro con el cura y el cura me dice, ¿qué te pasa? Y yo le digo, padre, estoy bastante preocupado porque me han despedido del trabajo. Padre me escucha un rato y luego me dice, hijo mío, reza, Dios ajusta pero no ahorca, Dios proveerá. Gracias, padre. Y se va. Bueno, la cosa se empeora, mi mamá se enferma, vuelvo a ir a la iglesia dentro de 2 días y le digo, padre, mi mamá está enferma, no sé qué tiene. Pucha, el padre me escucha, me dice, hijo mío, reza, Dios proveerá. Peor se empeora la cosa, no tengo plata para pagar la pensión, a los hijos no se les deja ir al colegio, no los dejan entrar. Padre, tengo problemas, no he pagado el colegio, hijo mío, reza. Entonces todo era rezar. O sea, toda la visión de la iglesia era si rezabas, se solucionan tus problemas por rezar. Y Gustavo Gutiérrez dice, no, no. Cuando Jesús vino y nos enseñó que debemos amar al prójimo y especialmente al pobre, no nos dijo que deberíamos mirar cómo el pobre es pobre, ¿no? Y la iglesia tiene un rol fundamental, no solamente en acompañar y consolar al pobre, sino principalmente en lograr que el pobre deje de ser pobre, o que al menos viva dignamente. Entonces Gustavo Gutiérrez propone que la iglesia debe meterse a combatir la pobreza. Y por ejemplo, de ahí tenemos los famosos colegios Fe y Alegría, ¿no? Que son colegios, ahora tienen otro tipo de configuración, ¿no? Porque ahora el Estado pone una parte, no pone los profesores, ¿no? Pero en ese momento era decir, ¿no? La iglesia considera que la pobreza tiene también una razón en la ignorancia. Entonces, si la iglesia considera eso, la iglesia tiene que ayudar a que los pobres tengan educación. Entonces, nosotros, la iglesia, tenemos que poner un colegio. No sé cómo, con voluntarios, pero tenemos que poner un colegio para que podamos ayudar al pobre a educarse y deje de ser pobre. La iglesia sabe que los pobres no pueden acceder a la salud. Entonces, tú que eres médico católico, vas a poner acá una posta con precios sociales para que si alguien está enfermo, pueda venir a la posta y pueda atenderse. No voy a decirle solamente reza, hijo mío, sino que ven a la iglesia, que aquí vas a encontrar un centro de salud donde vas a poder atenderte de manera barata para poder ver tu problema de salud. No solamente, ya, me despidieron, qué pena, reza, no. Vamos a crear talleres productivos. Los lunes vamos a enseñar a hacer detergentes. Los martes vamos a enseñar a hacer, no sé, manteles. Los miércoles vamos a enseñar a hacer, carpintería. De tal manera que después de tú estar en esos talleres vas a poder trabajar, vas a poder hacer tu propio trabajo, vas a poder hacer tu emprendimiento, pero no solamente te voy a decir, reza hijo mío, sino que te voy a enseñar talleres productivos que te permitan a ti poder también cambiar de trabajo o tú proponer tu propia empresa, tu propio negocio. Entonces, esa visión la trae Gustavo Gutiérrez con la teología de la liberación, ¿no? Que la teología, que Dios ayude a liberarnos de la pobreza, ayude a liberarnos de las necesidades que tanto apremian a los pobres. ¿Alguna pregunta sobre la liberación? ¿Sobre la etapa, mejor dicho, social?
Entonces pasaríamos a la última etapa y luego pasamos a la segunda pregunta, ¿no? La última etapa es lo que se llamaría la filosofía actual. Cuando hablamos de la filosofía actual, hablamos simplemente de que ahora la filosofía está inmersa, mezclada con diferentes campos, ¿no? Hay una filosofía de la educación, una filosofía de la ciencia, pero no hay mucho que decir, ¿no? Y es algo que la filosofía tiene que ver de manera crítica, ¿no? Como hemos visto anteriormente, todos los que hemos mencionado eran importantes a nivel peruano y a manera latinoamericana y hasta mundial, ¿no? Pero ya no, ¿no? Si les preguntara a ustedes por literatos de los últimos 50 años, estoy seguro que me responderían Vargas Llosa, Bryce, ¿no? Por ahí de repente algún otro que a ustedes les pueda gustar, ¿no? Pero si les preguntara por filósofos, tal vez la cosa cambiaría, ¿no? Tal vez no aparecerían en su mente ninguno, tal vez porque no han acompañado mucho esa reflexión, ¿no? Que tan útil podría ser en estos momentos, ¿no? Entonces todavía la filosofía está en deuda, ¿no? Y habíamos partido diciendo en la clase que habían dos problemas. El problema primero de lo que sería el tema de el origen, y ahora viene el problema de la existencia, ¿ya? Entonces, hay dos problemas. Hay dos respuestas, mejor dicho. Una negativa que dice que no hay filosofía auténtica, que es promovida por el peruano Salazar Bondi, y una respuesta afirmativa que dice que sí existe ello, y ahí tenemos a Leopoldo Sea, mexicano. Entonces, Salazar Bondi dice, no, no existe una filosofía en América Latina. Nos dice, ¿no? La filosofía que estamos haciendo nosotros es imitativa y repetitiva. Lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿qué decíamos? Positivismo. El positivismo nace en Europa, lo trae González Prada. ¿Qué habíamos visto? Espiritualismo. El espiritualismo lo hace Bersón, lo promueve Acadeusto. Ahí diríamos que estaríamos copiando modelos europeos, cuando tal vez esos modelos no sirven para América Latina. Entonces nos dice primero que es imitativa. Nos dice que es inauténtica. ¿Por qué nos dice que es inauténtica? Porque eh, no toma en cuenta este, la idea de que no parte de la realidad peruana. Vamos a poner un ejemplo que también ya se solucionó un poco, ¿no? Pero que en su momento fue crítico, ¿no? Porque obviamente era bastante polémico. Lo diríamos así. eh, Vamos a pensarlo así. Este, ya. En la forma de entender la justicia en, en los países occidentales, principalmente europeos, la justicia es impuesta por los jueces y el orden público tiene que ver con los policías. Solamente los policías pueden detener a alguien, solamente los jueces pueden castigar a alguien. Pero ¿eso qué implica? Eso que implica que en todos los lugares deben haber jueces y deben haber policías. Pero en el caserío de Cajabamba, donde solamente hay 100 personas, no hay juez, ni hay policía. Entonces, no podríamos seguir el principio occidental de que solamente los jueces y policías tienen esa función. Y debemos aceptar que en el Perú, en esos lugares, haya algo como que se llama la ronda campesina, que también pueda administrar justicia. ¿Por qué en la realidad peruana? Pues en la realidad peruana no todas las poblaciones tienen un juez y tienen policía. Entonces no podríamos hacer algo que no podamos cumplir, ¿no? Entonces no podemos plantear la justicia
en términos occidentales, porque no es nuestra realidad, pues. Más bien deberíamos pensar a partir de nuestra situación y decir cómo debemos administrar justicia, de tal manera que se vuelva auténtica, ¿no? O sea, que realmente aborde los problemas nacionales. Y también nos dice que es alienada. ¿Y qué significa que sea alienada? Y justamente dice que no, y lo seguirá haciendo mientras nuestra América no salga de su subdesarrollo y la dominación con la que vive sometida. La palabra dominación, ¿no? Es una palabra importante para Salazar Bondi, porque nos dice justamente de que esa alienación, esa inautenticidad, esa dominación hace que realmente no tengamos un verdadero camino hacia el desarrollo. Entonces tenemos que ganar en autenticidad buscando caminos propios. Un ejemplo, ¿cuál sería? A ver, vamos a poner un ejemplo un poquito más cotidiano, ¿no? Eh, no es tanto filosófico, es más empírico, pero que nos va a permitir ver que a veces la forma como se resuelven los problemas en lugares como más naturales pueden a veces vencer a lo que puede ser problemas resueltos en función de lugares más occidentalizados. Ahora cambió un poco, ¿no? Pero antes era muy común que cuando una mujer esté en trabajo de parto, la echen en una camilla y le pidan que puje. Ahora, por una cuestión simple de poder analizar la fisionomía humana, la posición horizontal no es una buena posición para poder hacer venir a un niño, ¿no? Porque definitivamente el pujar hace doble esfuerzo, con el esfuerzo de repente de fricción, ¿no? Que hay en los cuerpos. En cambio, si lo hiciera en cunclillas, como es que hacen las parteras andinas parir a los niños delante de los no hay hospitales, a la fuerza de pujar le acompañaría el peso del niño, la gravedad. Entonces, lo más óptimo es esa posición, ¿no? Pero ¿por qué se ha acostumbrado a una posición occidental de estar echada en la camilla? Ya cambió, ¿no? Pero antes era mucho más frecuente esa práctica, ¿no? Eh, Primero porque obviamente hay una asociación entre la maternidad y la enfermedad. Está enferma, no puede hacer lo que quiere. O sea, como si una persona sana puede ser productivo, pero una enferma no lo puede ser. Entonces la cama es para la gente no productiva, que está enferma. Entonces es la cama. Segundo, porque si es un obstetra el que va a hacer parir, si fuera en posición de cuclillas, el obstetra estaría incómodo. El obstetra tendría que agacharse, tendría que inclinarse, tendría que acomodarse él. Pero si es una posición echada, está a la altura de las manos del obstetra o del médico, entonces el médico simplemente lo recibe, ¿no? No tiene que ni que agacharse. Entonces es como que hay una concepción de privilegiar el bienestar del médico, ¿no? De privilegiar el bienestar del médico. Y eso es lo que está detrás, ¿no? De lo que sería nuestra propuesta de considerar el hecho de ese, que a veces la cultura andina, que podríamos llamar en este caso peruana, que se la y reclama que sea más auténtica, podría resolver mejor los problemas. Pero así como ese pequeño ejemplo, habrán otros casos políticos, económicos, que podrían ayudar mejor a resolver los problemas peruanos y no están enfatizando solamente en lo que sería el tema de propuestas occidentalizadas. En cambio, Leopoldo Sea sí nos dice, ¿no? Que la filosofía latinoamericana no es una imitación, sino que es una adaptación. Y al ser una adaptación, lo que es está contextualizada, ¿ya? O sea, no es verdad, ¿no? Si bien es cierto, podemos haber tomado el positivismo como ejemplo, el positivismo se ha adaptado a la realidad peruana. No es verdad, ¿no? Así como hemos tomado el espiritualismo como europeo, no es verdad que lo imitemos, sino que lo
adaptamos. Luego tenemos un glosario. Ya sabemos lo que es la escolástica, es este movimiento que principalmente promueve la fe. Ya sabemos que la ilustración es la idea de poder resolver los problemas a partir de la razón. Sabemos que lo espiritualista, que es para poder encontrar una conciencia o libertad como fundamento de la humanidad. Cuando hablamos de la dependencia y la dominación, vemos cómo es que Salazar Bondi plantea, ¿no? De que debemos vencer, ¿no? Lo que es la dominación e independencia. Y la alienación es como cuando nos consideramos inferiores, ¿no? Ajenos a nuestro propio ser y consideramos lo foráneo como algo mejor. Si no habría alguna pregunta, vamos a dar unos 3 minutos al menos, porque no, 5 minutos al menos para que nos den alguna, algunas respuestas de los trabajos de práctica, de los ejercicios, y luego pasamos a lo que sería el tema de explicarlos y dar las claves que se puedan dar, ¿ya? Vamos a poner por aquí un trabajo autónomo de 5 minutos y luego resolvemos juntos y también, explicamos un poco, ¿no? Para poder ver cuáles son las respuestas más adecuadas, porque ya tenemos hasta las 2:25. Así que un trabajo autónomo de 5 minutos, en 5 minutos resolvemos. Vamos a poner mejor hasta qué hora. Hasta las 2:18. 2:18 PM. Resolvemos. Ejercicio. Ejercicio. Ya está.
Pasamos en esta última etapa a dar algunos elementos para poder revisar, ¿no? Cómo nos ha ido en nuestras revisiones. Vamos a empezar por los ejercicios prácticos y terminamos con lo que sería la lectura complementaria, ¿ya? Bueno, acá nos hablan de uno de los problemas fundamentales de la filosofía en América Latina que es expresado en la pregunta por el comienzo de la filosofía, ¿no? Y bueno, no, lo que sabemos de lo que hemos estado revisando es que antes de las llegadas de Pizarro no habría filosofía. Y eso se debe principalmente a que este conocimiento técnico superior no incluye lo que sería el tema de una actitud problematizada. Recordemos de que una de las características era de ser problemática, ¿no? En este caso, esta idea, ¿no? De ser problemática sería que marca, ¿no? Este hecho. Eh, si sabemos que San Marcos fue fundada en 1551 y era la única universidad de este virreinato, entonces en este lugar es donde se empezó a cultivar, ¿no? Lo que sería un poco la filosofía, ¿no? Entonces este fue el lugar donde hubo más trabajo, ¿no? Ya que era la única universidad en su momento y que era quien tenía que regir un poco las ideas relacionadas con el tema de la filosofía. En el caso de la pregunta 3 que nos habla un poco de la institución de la colonia y se habla un poco del debate, ¿no? Entre lo que sería Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, nos encontraríamos con que estos temas tenían que ver con el hecho del debate de que los incas no eran humanos, ¿no? También lo hemos mencionado en clase, ¿no? La visión crítica, ¿no? Que sería la alternativa A. Luego en la 4 que nos hace pensar un poco en la expulsión de los jesuitas y que cuando hablábamos un poco de la colonia y un poco de lo que es la evangelización, lo que vemos que está de alguna manera resaltándose es el lazo entre religión y educación, ¿no? Hay un estrecho lazo entre religión y educación, ¿no? Así. Caso de las 5, cuando hablamos del romanticismo, ya hablábamos de que se enfrentaban los liberales con los conservadores y los liberales tenían que ver principalmente con una palabrita, ¿no? Que es la palabrita soberanía popular, ¿no? Soberanía popular. Luego tenemos las 6. Vamos a ver un poco del periodo positivista, como continuar del romanticismo, y en este caso la respuesta sería la B, ¿no? Que es justamente abandonar la postura religiosa, metafísica, la postura escolástica, ¿no? Que era lo que criticaba principalmente Comte, ¿no? Y en este caso, en el caso de Perú, González Prada. En el caso de las 7, cuando hablamos de Salazar Bondi y Leopoldo Sea, como uno dice sí, otro no, hablamos de lo que sería punto de vista filosófico contrapuestos. Y la 8, cuando hablamos de Salazar Bondi también, tendríamos que, si pasara lo que se plantea en la pregunta, podríamos plantear que somos capaces de producir una genuina filosofía. La alternativa C, ¿ya? La preocupación de Salazar era esa principalmente, ¿no? El tema de producir una filosofía auténtica. Ahora, la lectura, que es un texto de Leopoldo Sea, ¿no? Pero aquí en el texto principalmente sí es un poco crítico, ¿no? Acerca de que no nos hemos liberado del todo, si bien es cierto, se ha liberado bastante de lo que puede ser la parte política, pero no ha estado debidamente acompañada de una emancipación mental, ¿no? Ya no ha estado acompañado en una situación en la cual se valore realmente el tema de la importancia que tiene esta independencia cultural, ¿no? Entonces, ese sería el tema de la filosofía en Perú y América Latina. ¿Habrá alguna pregunta?
Entonces todo está más o menos, al menos encaminado, ¿no? A poder tratar de ir asociando, por favor. ¿Ya? Ya, entonces, un minutito, ya vamos al refrigerio, ya podemos en un rato almorzar, ¿no? Pero ya, más o menos que quede como idea, ¿no? Primero, ante la pregunta de si hay una auténtica o no, sí y no, ¿no? Sí, Salazar Bondi, no Leopoldo Sea. Ante la pregunta del origen, llegada de los españoles antes. La que se impone es llegada de españoles. Y cada uno de los periodos que hemos ido revisando, desde la escolástica hasta la filosofía actual, ha encontrado una problemática que destaca, ¿no?, sobre el resto y sobre la que autores han promovido respuestas en función de la humanidad del indio, en función de independencia o no independencia, en función de los destinos del Perú, en función de repente de también conocer un poco más sobre qué hacer con lo que conocemos ahora como indio, como la idea de desarrollo, ¿no? La idea de la iglesia, ¿no? Son ideas que también son parte de lo que vamos a analizar. Ya, bueno, joven, entonces ya vamos un poco terminando, voy a dejar de compartir, nos quedan unos cuantos segunditos nada más y solamente que por favor sigan revisando, sigan repasando el material porque vamos a seguir encontrándonos a partir de las siguientes semanas con lo que son las disciplinas y en las disciplinas va a ser muy importante que sepamos también exactamente qué cosa vamos a repetir, ¿no? Porque hemos dicho siempre tiene algún tipo de conexión, ¿no? Así que ya la siguiente semana continuamos. Cuídense, buenas noches, buenos días con todos. Gracias, profe. Buen fin de Gracias, semana. profesor. Hasta luego, buen sábado, buen domingo.